Padre, te damos las gracias porque nuevamente nos das ese privilegio, esa bendición de poder estar expuestos a tu palabra. Sabemos que tu palabra no regresa vacía y nosotros queremos que tú obres en nuestra vida, que no solo se hablen palabras al viento, al aire, sino que realmente las guardemos, las abracemos y pues puedan ser las palabras que nos gobiernen en nuestra vida y de esta manera pues podamos reflejarte a ti, que para eso fuimos creados. Ayúdanos a eso y te pedimos por los hermanitos que no pudieron por hoy estar con nosotros, bendícelos, no quiera que estén, y que ellos escuchen en cualquier momento esta enseñanza, esta predicación, este estudio, y que también ellos sigan amando, amando las cosas eternas, buscando las cosas eternas, que es tu palabra, que puedan regresar a su casa si no están, que regresen con bien, y pues los ponemos en tus manos para que ellos también puedan seguir avanzando, juntos como iglesia, como servidores, que queremos glorificar tu nombre todos los días, todo tiempo. Perdónanos por las veces que no lo hemos hecho. Nos humillamos hoy ante tu presencia para que tú en este estudio nos redargullas y nos muestres y nos lleves a madurar, aunque duela, aunque no nos guste, que así sea, Padre. Ponemos esto en tus manos, como siempre, en cada día, cada miércoles. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ok, vamos a ver, Pablo revela su humildad. Estamos viendo integridad, el libro de integridad, el tema importante para la vida cristiana, para el servicio cristiano. Entonces estamos hablando de Pablo y vamos a regresar a hablar de Pablo para seguir viendo qué tiene que ver Pablo con el tema que estamos tratando, que es la integridad. Y entonces podemos ver que una y otra vez, siempre que Pablo defendía su integridad, se arriesgaba a ser etiquetado de orgulloso por todos los falsos maestros de Corinto. Pero tal designación no podía haber sido más injusta o falsa, porque Pablo ya se había distinguido según el plan soberano de Dios como el servidor terrenal más noble, más influyente y más efectivo que la iglesia jamás había conocido, aparte de Jesucristo, obviamente, ¿no? Nuestro Señor. Pero la base de todas sus afirmaciones, cualidades personales y de los diversos motivos por los que defendía su integridad, estaba su humildad, porque esa era su característica fundamental. Y vamos a ver Romanos 7:18. Romanos 7:18, donde Pablo era consciente de sus debilidades y sus deficiencias. Y lo vamos a ver ahí en ese texto. Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Él era consciente de sus debilidades, como podemos verlo. Nunca se acataba de que era perfecto, sino al contrario, como era consciente de que era débil, por lo tanto siempre vivía sometido a la palabra, vivía sometido a Dios, porque si no, no había manera de que él pudiera haber hecho. Ok, entonces continuamos. Pablo sabía sus debilidades, sus deficiencias. Un cristiano que no ora, que no escudriña en la escritura, está menospreciando directo o indirectamente la escritura, sea en cualquier horario, sea en cualquier día, indirectamente la menospreciamos y indirectamente estamos diciendo que nosotros podemos solos, aunque no lo digamos. Por eso es que el orgullo, porque eso es orgullo, autosuficiencia, creemos que no necesitamos estudiar la Biblia, que no necesitamos los estudios, que así estamos bien. Pero sabemos que luego vienen las consecuencias, como lo hemos estado analizando. Y Pablo, él sabía de sus debilidades. Y vamos a ver cómo dice en 2 de Corintios 4:7. 2 de Corintios 4:7. Sí, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahí está, se veía como un vaso de barro. En aquella época los vasos de barro los usaban para tirar basura, a veces hasta popó. Y él se veía así, como un vaso de barro.
que si valía algo era por lo que había depositado Dios en él, que es el Evangelio, la salvación. Y Pablo se describía a sí mismo en los términos así, muy más humildes. Vamos a verlo ahí en Primera de Timoteo 1:15. También hablando Pablo ahí a la iglesia, a Timoteo, ¿cómo se Ok, describe? dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí primero toda su clemencia, por ejemplo, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. ¿Qué lo podemos ver? Él decía, bueno, Pablo primero dijo que era vaso de barro, un balde de basura, no en otra manera de verlo, de interpretarlo. Y por último, el humilde autoanálisis del apóstol, cuando dijo lo que acabamos de leer ahí, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Se veía como el primer pecador de todos. No hay virtud cristiana más apreciada que la humildad, hermanos, hermanas. No hay virtud más apreciada que esa. Miqueas 6:8, fíjense lo que dice. Miqueas 6:8, hablando de eso, de la humildad. ¿Cómo lo menciona ahí con el libro de Miqueas 6:8? Vamos a verlo ahí. Voy, dice Miqueas 6:8, dice así, dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Básicamente ahí está diciendo de otra manera, la humildad, hacer justicia, o sea, someterte a su voluntad y vivir conforme a su voluntad, y amar misericordia, humillarte ante tu Dios, depender completamente de Él y mostrarlo con los hechos. La humildad es mejor definida como una convicción verdadera y genuina de que uno es completamente indigno de la bondad y la compasión y la gracia de Dios. Así la podemos definir más. Tienes una convicción de que tú eres completamente indigno de la bondad, la compasión y la gracia de Dios. Que tú no puedes hacer absolutamente nada sin sus dones de Dios, sin los dones que Él da, sin el Espíritu Santo que Él da, el fruto del Espíritu y todo eso que Él es el que nos da. Eso es básicamente la humildad. ¿Y dónde empieza eso? Pues en el momento de la salvación. Bienaventurados los pobres de espíritu, que Jesucristo habla en la primera bienaventuranza. Entonces Pablo culmina la defensa de su integridad ante los corintios con una presentación muy detallada de las marcas de la humildad. Segunda de Corintios 10, 12, 18. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con alguno que, espérame, es que como no traigo lentes no voy a acercar. A contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros, hasta el 14, ¿verdad? Al 18. Al 18, ok. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pero fuimos los primeros en llegar hasta vosotros en el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Y que anunciemos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro
para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. En este pasaje que me acaba de leer, Pablo continúa contrarrestando las razones puras y los propósitos rectos de su ministerio con los motivos impuros y los propósitos impíos de esos falsos maestros. Pablo estaba seguro de que su humildad sería para todos sus lectores una prueba convincente de su genuina integridad. No puedo decir soy íntegro si no voy acompañado de una verdadera humildad. Entonces, la primera señal de humildad en una persona, en un maestro, en un cristiano, es su resistencia a compararse a sí mismo con otra persona. O sea, no te andes comparando con otra persona y pretender ser superior a esa persona, en cualquier sentido. Entonces, es típico que los falsos maestros, los falsos cristianos o las personas incrédulas se eleven a sí mismos, se disfracen de una falsa piedad, una falsa humildad, pero realmente son muy orgullosos. Pero Pablo tenía una actitud distinta aquí. Como lo dijo, vamos a ver, 2 Corintios 10:12. 2 Corintios 10:12. Sí, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Ahí está el contraste entre el orgulloso, que es lo que se la vive haciendo, y los que habían invadido la iglesia de Corinto con el error, ahí en 1 Corintios, utilizaron un discurso elocuente pero insincero, o sea, una actitud de superioridad y una fachada hipócrita para hacer parecer mejores que todos los demás, especialmente mejores que Pablo. Pero aquí vemos que Pablo se rehusó a rebajarse a su estratagema infantil y egocéntrica. De hecho, ni siquiera le hizo caso a esa estrategia diciendo, vamos a ver cómo lo dijo ahí en 1 Corintios 4, 3, 4. 1 Corintios 4, 3, 4. Ahí vamos a ver, ni siquiera le hizo caso a su estrategia cuando dijo esas palabras. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, y en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio. ¿Cuál cita me está leyendo? ¿Mandé? ¿Cuál cita está leyendo? 2 Corintios 4, 3, 4. Primera. Perdón. Sí, es 1 Corintios 4, 3, 4. Ok, ya está aquí. Dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por lo tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Oye, hermano, aquí yo tengo un comentario. A veces tendemos mucho a eso, a estar mirando a los demás todo lo que hacen. Y como ya dije, cuando alguien hace eso, pues es las señas que da, las características que da, es que o no es creyente o es un cristiano o una cristiana muy débil, porque su perspectiva no está donde debe de estar. ¿Y por qué no está así? ¿Por qué? Porque seguramente es alguien que no acostumbra a tomar estudios, a orar, no acostumbra, acaso al domingo irá y eso podría escuchar ahí por encimita y luego o estar más centrado en otras cosas, cumple nada más cumplir, ya me voy, y en la semana está en sus cosas, afanado, haciendo y deshaciendo en su casa, saliendo, y la palabra de Dios y la oración por ningún lado, y eso es lo que evidencia a alguien así, cuando nada más están pasando ese tipo de situaciones. Ese es el problema y es necesario que haya ese tipo de cosas para que salgan los aprobados, como lo dice también en 1 Corintios, después Pablo lo menciona ahí. Hay contiendas, hay pleitos porque es necesario que ocurran. Y hay débiles y hay maduros, porque también hay un problema ahí en Corintios donde los débiles estaban ahí hablando de los maduros, y los maduros en vez de portarse como maduros estaban cayendo en la trampa. Y había un choque ahí tremendo entre los dos y Pablo les habla fuerte a los dos. También ahí lo vemos. Entonces,
¿Qué tenemos que hacer? Pues orar por ellos, a veces si se puede exhortarles y pues estar velando y vigilándonos a nosotros mismos para no caer en lo mismo que ellos están haciendo. Porque a veces ese tipo de influencia pues nos llega a salpicar. No andamos velando y al rato también tú estás mal, ya te sientes mal, te enojaste. ¿Y qué evidencia eso? Pues tú también eres débil, entonces también. Porque en vez de mirar la perspectiva bíblica que tenemos que ver su necesidad espiritual de las personas, ahora que estamos estudiando Juan en el otro grupo, cuando Pablo dijo, yo me propuse no saber nada de ustedes, sino a Jesucristo crucificado. Estaba diciendo que a él no le importaba su vida, las personas, lo que decían de él, todo. Lo único que él veía de las personas era su necesidad espiritual. Y quería llenar y satisfacer su necesidad espiritual. ¿Y cómo? Si es incrédulo, en vez de agarrar las cosas personales, pues predicando el evangelio, orando por ellos. Y si hay un hermano, una hermana profeso, pues enseñándole la palabra, exhortándole en amor, para que se arrepintiera, etcétera, etcétera. Pero siempre para llenar su hueco espiritual o su debilidad espiritual por la cual viven así o se portan de esa manera. Y ese debe ser el enfoque también de nosotros como creyentes, ¿no? A veces es difícil, para la carne es imposible, pero cuando estamos sometidos a la palabra y tu verdadera mirada está puesta en Jesús, pues no pasas desapercibido esas cosas, pero no te afectan tanto que cuando nada más estás también tú viendo a ver qué dicen o qué hacen o piensan de mí, ¿no? Y entonces empiezas a vivir una vida más con gozo, con paz, con contentamiento, porque tu enfoque está en Cristo. Y así te la llevas. Eso es lo que estamos entendiendo a lo largo de estos estudios. Y pues que Dios nos ayude para que esto sigamos avanzando como Pablo nos lo está mostrando aquí. Porque vemos que a Pablo solo le preocupaba comparar sus credenciales con las pautas de Dios. No empleaba criterios humanos para jactarse de sus éxitos. Más bien se inclinaba más a vanagloriarse de sus sufrimientos, sus tristezas, sus lágrimas, sus prisiones, su dolor y las persecuciones que sufría, todo por amor a Cristo, como está en 2 de Corintios 11, 23, 33. Vamos a ver cómo en qué se gloriaba él. 2 de Corintios 11, 23, 33. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar, en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Ahí vemos de qué se vanagloriaba Pablo, de sus sufrimientos, no de otra cosa, de que él podía haber dicho, yo fui al tercer cielo, fui allá, nunca habló de eso, casi no, siempre cuando se vanaglorió fue de esas cosas que sufría por causa de la justicia, y en contraste con los orgullosos y que carecen de integridad,
pues establecen patrones diferentes para el éxito. Por ejemplo, su éxito de ellos, en contraste con el éxito de Pablo, que era el sufrimiento, todo lo que pasó. Para los falsos, es el encanto personal, la manera orgullosa, el porte autoritario, la habilidad de retórica para que vean qué bonito habla, que lo cuente, y las experiencias espirituales místicas que dicen que tienen y que las andan platicando por todos lados. Inventan los patrones porque se miden a sí mismos, según ellos, y se felicitan a sí mismos por su éxito superior. Por eso nada más andan hablando de eso. En contraste, los patrones de Pablo eran objetivos y centrados ¿en quién? En Dios. Los patrones de los falsos maestros eran los subjetivos y mundanos. Si nos basamos en esta sencilla comparación, si nos basamos en esta comparación, es fácil determinar qué patrón debemos seguir en nuestra búsqueda de la genuina integridad, ¿verdad? El patrón de Pablo, obviamente. Porque el servidor humilde de Dios tendrá también un deseo de ministrar dentro de los límites que Dios le permita, ¿no? Esa no era la actitud de los cerveceros de Pablo en Corinto. Ellos abultaban, ellos magnificaban todo lo que hacían para intentar ampliar su influencia, para realizar su prestigio y aumentar todo su caudal. Lo exageraban todo para parecer mejor de lo que realmente eran. Alguien que se la vive exagerando las cosas, eso se da evidencia de que es una persona orgullosa porque quiere apantallar a la otra persona. Siempre quiere ser el foco de atención, o ella, ¿no? No sabemos exactamente qué decían los falsos maestros a los cristianos de Corinto sobre su batalla con Pablo, pero indudablemente se describían a sí mismos como más poderosos, más sofisticados, más inteligibles y más exitosos que Pablo. Y tenían que mentir para demostrar su tesis. Pura mentira. Eso es lo que corresponde a ese tipo de gente, y como respondió Pablo a esas aseveraciones, pues él se negó a hacer uso de las mismas tácticas indignas de sus enemigos. También simplemente dijo a los corintios, vamos a ver lo que dijo en 2 de Corintios 10:13. ¿Cómo contestó él? 2 de Corintios. ¿Es 10:13 o 10:12? 10:13. Ok. Pero dice, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Ahí está. A Pablo solo le preocupaba ¿qué? Exhibir con exactitud ¿qué? La realidad de su ministerio. Eso era lo que le preocupaba. Pablo siempre tuvo claro el principio de predicar dentro de unos límites. Él lo mencionó al inicio y al final de su epístola, Romanos 1:5. Vamos a ver cómo lo dijo ahí. Pablo en ese sentido que estamos viendo, Romanos 1:5. Romanos 1:5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Todo sabía que venía de parte de Dios. Él no tenía de qué jactarse ni de qué gloriarse. Si se gloriaba, eran sus debilidades, como lo hemos estado viendo. Ahora, Romanos 15:17 al 20. Romanos 15. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría haber sido de lo que Cristo ha hablar, sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra de las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta qué, Jericó, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Nuevamente ahí podemos ver cómo él veía su apostolado
en todas las naciones por amor del nombre de Dios. No, él no era importante aquí, él siempre era para la gloria de Dios, como lo dice el texto. Vemos a la humildad de Pablo en contraste con los orgullosos, porque el orgullo y la exageración no eran características de Pablo, como nos estamos dando cuenta aquí. Pablo hablaba solo de lo que Cristo había hecho por medio de él. Cristo era el importante, lo que Cristo había hecho por medio de él, y apoyaba sus afirmaciones con pruebas objetivas y auténticas. Dios en su soberanía había otorgado talentos a Pablo y le había dado una responsabilidad específica de cumplir. Él estaba perfectamente satisfecho con predicar el evangelio en el mundo de los gentiles y con fundar iglesias y capacitar a los líderes de esas regiones no alcanzadas. No necesitaba ser más importante de lo que Dios quería que fuera. Solo deseaba ser fiel a Dios. Era lo único que él quería. Y llevarlo a cabo con una profundidad de excelencia que agradara al Señor. No quería abarcar mucho, porque el que abarca mucho, poco abarca, algo así dice un dicho, ¿no? Entonces él no pretendía hacer eso, simplemente pedía a Dios que fuera lo que él quería. Por eso en nuestras oraciones siempre debe de estar: Padre, llévame a servir donde yo creas que tengo el don para ese servicio, no más ni menos, porque querer abarcar mucho queda uno mal, porque estamos haciendo cosas que Dios no nos llamó a hacer. Dios tiene un ministerio para todos, pero tienes límites, y a veces nosotros somos el problema, que queremos hacer de más y luego por eso andamos quedando mal aquí, allá y allá. Y no, se trata de que oremos para que el Señor nos guíe a lo que Él quiere, ni más ni menos, para que lo podamos hacer obviamente con integridad y podamos cumplir. Y lo admirable de Pablo en cuanto a su modelo de ministerio es que él simplemente seguía el ejemplo de Jesús. A menudo nosotros olvidamos a Cristo, que Cristo se desempeñó gustosamente dentro de los estrechos límites establecidos por ¿quién? Por su Padre. Tampoco vino a hacer lo que él quiso, como lo quiso. En primer lugar, vamos a ver ahí en Juan 5:30. Juan 5:30, el ministerio de Jesús estuvo limitado por la voluntad de Dios. Ahí en Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ahí está, ahí vemos que eso fue el primer lugar, y en segundo lugar, Jesús obedeció la voluntad del Padre de acuerdo solo al programa del Padre. Mateo 26:45. 45, ¿verdad? Sí. Dice, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He así ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Ahí está, él obedeció la voluntad en el programa de Dios. Él tenía el principio y el fin de su ministerio, el principio de su vida y el principio de su muerte. También Jesús limitó su ministerio al pueblo judío y a aquellos que reconocieron su necesidad de salvación. El ministerio de Jesús estuvo limitado por el plan de Dios. Entonces, él predicó el evangelio en un pequeño grupo de personas, primero entre ellos a los discípulos, ¿se acuerdan? Y antes de hacerlo a otras regiones más allá de Judea. Y Cristo nunca se desvió a otros asuntos. Nada de que, siempre estuvo haciendo la voluntad del Padre. Tú como creyente, tu prioridad, tu principal ministerio en esta vida ya como hijo o hija de Dios es hacer la voluntad del Padre en todos los lugares, no desviarnos en otros asuntos, sino hacer la voluntad del Padre. Porque cuando ya hacemos cosas que no son su voluntad, ya nos estamos desviando y es donde empiezan los problemas. Cristo nunca se desvió, Pablo tampoco. Ahora, ustedes han oído hablar una vez del plagio, ¿no? Que ha sido un problema universal durante siglos. Y este ha sido definido como robar y hacer pasar las ideas o palabras de otro como propias. ¿Sí? Una persona en verdad humilde y que tenga una integridad auténtica evitará la piratería. Porque eso es el plagio, piratería, ¿no? Y Pablo lo evitaba todo el tiempo.
Él nunca mostró la disposición a atribuirse méritos por la labor de los demás. Por eso a nosotros en el seminario siempre te enseñan, si vas a sacar una cita de alguien, tienes que decirle nombre, citarlo para que vean de parte de quién lo estás diciendo, ¿no? Si vas a algún estudio, pues tienes que decir de dónde estás sacando información, etcétera, y luego a veces tienes que poner citas, ¿no? En base a dónde sacas tu información, porque todo lo que tú enseñas o lo que todos enseñan no es algo que tú estás inventando, que alguien ya te lo sacaste de la manga. Otros ya lo vieron primero que tú y tal vez algunos ya lo escribieron primero que tú. Hay veces que dices alguien dijo o das el nombre, pero de esa manera no te pones las coronas que no te pertenecen, ¿no? Por decirlo de esa manera. Estoy hablando de la piratería, ¿no? No fomentar la piratería, comprando cosas falsas, piratas. Entonces Pablo no hacía ninguna de esas cosas. Estamos hablando de integridad, acuérdense. Su consideración por los demás de Pablo contrastaba con el deseo de los falsos maestros de atribuirse méritos por causas que nunca había hecho, tales como contribuir al progreso espiritual de la iglesia de Corinto. Porque ahí no nada más fue Pablo, fue Pedro, fue Apolos, que estaban peleándose porque yo soy de este y de aquel. Pero Pablo pudo decir a los corintios con confianza y exactitud cómo Dios lo había usado en la vida de ellos. Segunda de Corintios 10, 14 y 16. Segunda de Corintios 10, 14 y 16. ¿Cómo se lo dice a ellos? 10 dice, porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Ahí está dicho por el mismo Pablo. Pablo no exageró ni exigió reconocimiento por lo que no era suyo. Tampoco hizo gala de una autoridad que no le pertenecía, sino que enfatizó lo que había dicho previamente. Vamos a ver cómo lo dijo en 1 Corintios 3, 6 y 10. O sea, capítulo 3, versículo 6 y de ahí hasta el versículo 10. Ok. 6 y 10. Ok, dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El 10. Conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Esta Pablo lo sabía, de hecho ninguno de nosotros tiene que jactarse, porque si hacemos algo bien o sirviendo bien, un ministerio o lo que sea, pues sabemos que es Dios en nosotros, no somos nosotros. Y Pablo sabía eso aún cuando predicaba el Evangelio y se convertía en una persona. Pablo estaba decidido a evitar el orgullo y la falta de honestidad de aquellos que ministraban de una manera mundana. Él no iba a un lugar para contar mentiras acerca de sus supuestos logros. No iba a una ciudad para usurparle crédito por un ministerio que le pertenecía a otra persona. En vez de eso, Pablo sabía que los que verdaderamente deseaban extender el reino de Dios lo harían por medio de su propia vida virtuosa, propia integridad. Romanos 15, 17 y 18. Ahí resume bien la actitud de Pablo acerca de este tercer aspecto de humildad. Romanos 15, 17, 18. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Ahí está. Clarísimo lo que está diciendo. Pablo, podemos darnos cuenta de que exhibió la verdad humildemente como un hombre íntegro. Fue su deseo de buscar solo la gloria del Señor. Pero bueno, obviamente desde que se convirtió en adelante. Desde ahí cambió su enfoque completo. Buscar la gloria del Señor. El mero pensamiento de glorificarse a sí mismo le era totalmente repulsivo a él. Mientras que los que enseñaban el error
Siempre estaban dispuestos a destruir la iglesia y empañar la gloria de Cristo, buscando su propia gloria y su propia preeminencia. Y esto es un contraste tremendo que tenemos que distinguir. Pablo ya había expuesto su posición muy claramente. Ya lo vimos en 1 Corintios respecto al motivo por el que los cristianos deberían buscar solo la gloria de Dios. Vamos a recordarlo en 1 Corintios 1, 26, 29. 1 Corintios 1, 26, Ok. 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ahí está nuevamente sus propias palabras lo que estoy diciendo, ¿no? Pablo nos recuerda aquí a todos que si nos jactamos de algo, cualquier cosa que tú quieras, debe ser solo en el Señor. Y que si buscamos la gloria de alguien, debe ser solo la de Él, Señor. Esa es la esencia de la humildad, el reconocimiento de nuestra indignidad fundamental y la aceptación del hecho de que ningún mérito nos pertenece a nosotros, sino a Dios. Y no agarrar esa frase como un parapeto de, gracias hermano, no, gracias a Dios hermano, pero realmente es ya nada más por decirlo, porque si nos estamos sintiendo así como que, muy dentro de nosotros, no lo decimos, pero ya agarramos así, gracias a Dios, cuando en realidad nos estamos glorificando nosotros. Hay que velar para examinarnos en ese aspecto, ¿no? La auténtica humildad bíblica también se ve revelada en el deseo de Pablo de no buscar más de la alabanza divina. Lo vamos a ver ahí en 2 Corintios 10, 18. 2 Corintios 10, 18. Cómo vemos la auténtica humildad que se ve revelada ahí en el deseo de Pablo. 2 Corintios 10, 18. Segunda de Corintios 18, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Ahí está nuevamente, los falsos maestros alababan a sí mismos, pero Pablo deseaba la aprobación de Dios y probó que no había inventado su propia alabanza. El verbo griego que él utilizó para alaba ahí en el versículo 18 significa literalmente ser probado o ser aprobado. Esa es la palabra alaba, ser probado o ser aprobado. Y eso es lo que Pablo quiso decir cuando dijo ahí en 1 Corintios 4:3, vamos ahí. 1 Corintios 4:3, vamos a ver cómo lo dijo ahí, esto que les estoy diciendo. Y no, dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Sabía que no importaba lo que dijera él mismo. Dios conoce las intenciones y conoce todo. No hay manera de engañar a Dios. A Pablo no le preocupaba lo que los demás pensaran de él. La única alabanza, precisamente lo que estábamos hablando hace rato, si andas preocupando por lo que dicen los demás de ti, bueno, si es una verdad y es pecaminosa, preocúpate porque tienes que arrepentirte, ¿no? Pero si no, si son chismes, sabes que son mentiras, no te debes de preocupar, como Pablo no le preocupaba. La única alabanza y aprobación que deseaba, ¿cuál era? La del Señor. Ese es un recordatorio importante para todos nosotros en nuestra búsqueda de la integridad. Recibiremos la aprobación de Dios no como resultado de tu talento, ni tus habilidades, ni tu personalidad, ni tu popularidad, sino cómo vas a recibir la aprobación. Tu humildad, lo humilde que seas, lo manso y humilde que seas. El talento, la habilidad, la personalidad, la popularidad, eso no te lleva a la aprobación de Dios, por mucho que lo tengas. En resumen, Pablo poseía el poder de la integridad, ¿se dan cuenta? Andaban en ese poder de la integridad. Sus motivos eran puros. 1 Corintios 4:15, 4:5. 1 Corintios 4:5, vamos a ver sus motivos. Cómo eran puros para él en andar en integridad, lo único que le importaba a él. El Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas
y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Ahí está otra vez. Entonces, él tenía motivos puros y los defendía por las razones correctas. Para glorificar a Dios, si se defendía algo de él era para glorificar a Dios y para promover la verdad del Evangelio y para la iglesia de Corinto, no era por motivos egoístas. La humilde defensa de Pablo de su integridad es con excepción de la del mismo Jesucristo, porque el ejemplo más sobresaliente y exacto de la integridad cristiana está en él, en las Escrituras. Y como podemos modelar en la práctica la integridad de Pablo, ese es el propósito de todos estos estudios que hemos estado tomando. Y entendiendo un poquito más de Pablo, ya terminando de ver, ¿se acuerdan que vimos Daniel, Cedrán, Mesac y Abednego sobre la integridad y luego vimos a Pablo? Ahora vamos a ver la ética de la integridad, que sería otro tema aquí. La ética de la integridad. La ética de la integridad, le vamos a poner el subtítulo con temor y temblor. El antídoto contra la hipocresía. Con temor y temblor. El antídoto para la hipocresía. Se cuenta de un santo asceta oriental que supuestamente se sentaba en una esquina de una afanada calle de la ciudad y que se cubría de cenizas para simbolizar humildad. Cuando los turistas querían hacerle una fotografía, el hombre invariablemente les pedía que esperaran un momento mientras se volvía a arreglar las cenizas, de modo que pudiera presentar una imagen más convincente de humildad y de pobreza. El problema con sus acciones era, por supuesto, que representaba la esencia de la insinceridad y de la hipocresía. La historia también ilustra lo que hay de erróneo hoy día con tanto de lo que es aceptado como religión y moralidad en el mundo. La humildad de la asceta era una farsa de este hombre que hacía eso, ¿no? Él solo estaba consagrado a sí mismo, no a una causa superior ni a un estándar elevado de integridad. ¿Y cuál es el problema de la integridad? Bueno, para ser hombres y mujeres íntegros, es vital que seamos conscientes del peligro de la hipocresía, Necesitamos saber lo mucho que Dios odia la hipocresía y esforzarnos por sustituirla con una vida piadosa, como lo hemos estado estudiando. Un código de moralidad o un sistema de ética gobernado por la hipocresía no es más que una farsa o una simulación. Un juego que muchos han dominado, ¿verdad? En los negocios, en sus relaciones sociales, hipocresía por todos lados. Lamentablemente, y lo triste es que muchos creyentes que hoy se declaran así, son hábiles hipócritas en lo que concierne a su conducta dentro de la iglesia. Se han vuelto muy habilidosos para eso. Un hipócrita originalmente era un actor de las antiguas obras de teatro griegas que llevaba puesta una máscara que exageraba su papel específico. Así era el hipócrita en aquella época, un actor con máscara. Así lo conocían allá. La palabra llegó a significar muy naturalmente cualquiera que pretendía ser lo que no era. Los escribas y los fariseos del tiempo de Jesús eran unos ostensibles hipócritas, y su escarnio y perversión de la verdad de Dios originó algunas de las más severas acusaciones de nuestro Señor contra ellos. Los líderes religiosos judíos no fueron ciertamente los primeros ni los últimos hipócritas, porque desde el principio hasta el final la Biblia denuncia la práctica de la hipocresía. Vamos a ver Génesis 4:3 al 16. Génesis 4:3 al 16, para que veamos cómo la Biblia denuncia la práctica de la hipocresía desde allá, desde Génesis. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín, a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová Dios dijo a Caín:
¿Por qué te has ensañado y por qué se ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Yo soy acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito serás tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí que me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que te mate, que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no le matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Fíjense, ya saben la historia, muchos se la saben hasta de memoria. Abel llevó lo mejor el animal más gordo, y él llevó lo mejor era agricultor Caín. ¿Y por qué actuó como un hipócrita él? Porque él pretendió adorar a Dios, pero no en la forma que Dios pedía, sino como a él le pareció, cuando en realidad lo que estaba era jactándose de sus habilidades como agricultor. Ahí vemos un caso de hipocresía. Y cuando se reveló su hipocresía en contraste con la devoción de su hermano Abel, ¿qué pasó? ¿Qué pasa cuando a alguien se le revela su hipocresía y se dan cuenta que eres un hipócrita? Pues obviamente eso no le agrada a la persona hipócrita. Se enoja, se siente mal, se siente ofendida, se siente agredida. Eso fue lo que le pasó a Abel. Caín se llenó de rencor, ¿verdad? Y resentimiento. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo? Mató a su hermano Abel. Por eso. Vamos a ver, el apóstol Pablo también nos advierte. Primera de Timoteo 4:1-2. Primera de Timoteo 4:1-2. Pablo nos advierte de la hipocresía, porque será especialmente notoria cuando esté cerca al fin del mundo. Ahí lo vamos a ver. Primera de Timoteo 4, ¿verdad? 4:1-2. 4:1-2, aquí está. Fíjense cómo lo dice ahí. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Bueno, ahí vemos sí, que Pablo está hablando de lo que va a ocurrir antes del fin del mundo. Se va a incrementar la hipocresía. Las escrituras siempre condenan la hipocresía. Vamos a ver Amos 5:21-24. Amos 5:21-24, el profeta habla en nombre de Dios cuando escribió eso. Y fíjate lo que dice Dios a través de él. Amos 5:21-24. Vamos a ver lo que dice el profeta Amos. Amos 5:21. Según yo ya estaba leyendo Amós y mira, perdón. Aborrecí y abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré,
ni miraré a las ofrendas de paz y de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como el impetuoso arroyo. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas, porque él sabía las intenciones de su corazón que estaban haciendo, y ya nada más llevaban las cosas por hacerlo, pero no había ningún anhelo por la santidad. Y entonces Dios a través de Amos les dice eso. El Señor rechazó tal adoración porque era insincera y carente de rectitud. Las personas estaban más preocupadas por glorificarse y complacer a sí mismas que a Dios. Esa es la hipocresía, por eso es terrible. Muchos otros pasajes del Antiguo Testamento reflejan la preocupación de Amos por la hipocresía. Jeremías, Miqueas, hay más. Y en ocasión Jesús, en Marcos 7, 6, 7, vamos allá. Marcos 7, 6, 7. Jesús citó a los profetas cuando reprendió a los escribas y a los fariseos. Y vamos a ver cómo les llamó ahí. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahí está como lo dijo Jesús. Hipócritas, en vano me honran, su corazón está lejos de mí. En el Sermón del Monte, nuestro Señor tenía a los líderes religiosos judíos en mente cuando dijo Mateo 6.1. Fíjense también cómo lo mencionó allá. Ya estamos casi terminando. Mateo 6.1. Guardad de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí? O sea que cuando haces algo no es anda propagándolo, que se den cuenta. De hecho hay algunos hermanos o hermanas que yo he visto que cuando ofrecen una ofrenda o una despensa o algo, no dicen, simplemente la dejan en la iglesia y que el pastor la reparta y digan que quién es, dale gracias a Dios y tan, para no meterse en cosas de que los quieran glorificar, porque tendemos mucho a querer hacer eso nosotros, de alabar al hombre. Y aquí vemos que eso es lo que dijo. Jesús estaba previniendo a sus oyentes en cuanto a la práctica de una forma de justicia que solo pretendía engañar a los demás o simplemente impresionar a los demás. Tal estilo de vida no revela lo que hay realmente en el corazón y en la mente de quienes la practican, y definitivamente no ofrece ninguna evidencia de la clase de integridad que Dios demanda. Al comienzo de su sermón, Cristo ya había afirmado que esa falsa justicia nunca calificaría a alguien para el reino de Dios. Y con eso terminamos ahí en Mateo 5:20. Por favor. Mateo 5:20, ¿cómo lo termina diciendo? Dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No te me falta otra cita, pero fíjense, aquí, ¿cómo lo dice él? Esa falsa hipocresía, alguien hipócrita no va a entrar. Agustín, uno de los padres de la iglesia primitiva, dijo: el amor al aplauso, a que te alaben, a que te agradezcan, a que te den las gracias. Y a veces nos enojamos porque no nos hacen eso, ni las gracias me dijo, ni siquiera me agradeció, ¿no? Y eso te molesta. Pues si andas haciendo las cosas para eso, estás en esta categoría de hipócritas que estamos viendo aquí. Y Agustín dijo: el amor al aplauso es el veneno mortal de la verdadera piedad, porque tú haces las cosas para la gloria de Dios, no para recibir recompensa aquí, ni allá, porque sabemos que vamos a recibir recompensa allá si eres fiel, sino especialmente porque eso glorifica a Dios y eso hace ver a Dios bien. Otros vicios dan a luz malas obras, pero da a luz buenas obras de una manera perversa, que estamos hablando de la hipocresía. Cualquier otro vicio, otro pecado, pues da luz a malas obras, pero de la hipocresía supuestamente son buenas obras, pero es una manera perversa. La hipocresía
es peligrosa porque es muy engañosa. A menudo se vale de cosas buenas con propósitos malos. Por eso es terrible, convirtiéndose así en uno de los instrumentos más comunes, pero insidiosamente efectivos de Satanás. Porque quiere destruir la iglesia y el buen nombre de los cristianos. Por eso quiere que caigamos en ese pecado. La amenaza de la hipocresía debe, por consiguiente, motivarnos a adoptar una decisión más firme de vivir nuestra vida con completa integridad, de un modo que honre y de un modo que glorifique a Dios. Ahora la cuestión es, ¿cómo podemos evitar los peligros de la hipocresía? ¿Y cómo podemos vivir una vida piadosa, caracterizada por la integridad? Esa es la pregunta que nos podemos hacer. Y fíjense, Dios nos podemos hacer otra pregunta más bien. Ya entendemos, hemos hablado mucho de la integridad, y hemos visto ejemplos de integridad con hombres de la Biblia. ¿Y cómo podemos ahora evitar los peligros de la hipocresía y vivir una vida piadosa caracterizada por integridad sin ser hipócritas? ¿Nos ha dejado Dios alguna instrucción sobre cómo guardarnos de ella? Sí. Y con este cierre terminamos el estudio. Filipenses 2:12. Vamos a ver cómo lo dice ahí. Filipenses 2:12, 13. 12:13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Nos ha dejado Dios alguna instrucción sobre cómo guardarnos de la hipocresía? Ahí está. Filipenses 2:12, 13. Apenas 2 breves versículos proporcionan el fundamento necesario para evitar la hipocresía y vivir una vida de integridad. Está diciendo, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, o sea, no necesito estar yo para que ustedes vivan una vida piadosa, porque no iba a andar con ellos en su casa, en su trabajo, cuidándolos, ¿verdad? Él confiaba en que iban a vivir lo que él les enseñaba. Luego dice, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor, o sea, recuerden su identidad y vivan como lo que son, como hijos, hijas de Dios, como lo que son en Cristo. Eso es, cuiden su salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea que no hay excusa, no hay para dónde hacerse. El apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos proporciona la base perfecta para vivir una vida distinguida por la justicia, por la obediencia a la palabra, libre de hipocresías y que se caracteriza nuestra vida por la integridad y el servicio humilde. Motivaciones humildes, motivaciones correctas, bíblicas en tu corazón, amor, gratitud hacia Dios. No por lo que lo merezca, no porque me trataron bien, no para que me vean. Ninguna de esas. Si te agradecen, si te aplauden, si te dicen, si no te dan las gracias, no importa. Tú te sientes gozoso y satisfecha porque estás dando, porque estás viviendo de esta manera. Es lo que necesitas, nada más. Su exhortación a los filipenses de Pablo deja entrever el equilibrio ideal entre dos perspectivas sobre la santificación. Para algunos, le corresponde a Dios perfeccionarnos, ¿verdad? Dicen unos que Dios nos perfecciona. Otros dicen que nuestro desarrollo en la santificación debe resultar enteramente de nuestros esfuerzos. O sea, unos dicen, yo no hago nada y Dios tiene que hacerlo. Y otros dicen, no, yo lo tengo que hacer y Dios no, yo lo hago. Son dos extremos que estamos viendo que están mal. Y vamos a analizarlas en nuestro propio estudio para entender estas dos perspectivas que son conocidas. Quietismo es la primera, donde decimos que Dios es el que hace todo, yo no hago nada. El quietismo y el pietismo. El pietismo es que dice, se trata de mi esfuerzo. Yo lo tengo que hacer porque Dios ya me dio lo que necesito, de aquí yo solo tengo que hacerme paso, ¿no? Quietismo y pietismo son dos extremos erróneos y los vamos a analizar poco a poco en el siguiente estudio, si no lo permite, para entender más esto que estamos aprendiendo. Vamos a orar.
Padre, te damos gracias porque nos permite nuevamente terminar otro estudio más. Gracias porque nos está enseñando sobre la hipocresía, sobre la integridad, que es el contraste. Perdónanos por las veces que hemos sido así, perdónanos por las veces que hemos hecho las cosas porque nos aplaudan, porque nos glorifiquen, porque nos vean. Y cuando no nos han pelado o no nos han hecho caso y nos molesta, y eso nos hace ver nuestro orgullo, nuestra soberbia que tenemos y nuestra motivación pecaminosa por las cuales estamos haciendo las cosas. Que entendamos que todo lo hacemos empezando desde nuestro hogar hacia afuera, por ti, para ti. Porque somos hijos tuyos y porque eso te agrada a ti. Y que eso sea suficiente motivo para seguir haciéndolo y nada más necesitamos más. Que así sea, Padre, y ayúdanos a seguir predicando el Evangelio para que todos los demás te conozcan también a ti. Gracias por este estudio, en Cristo Jesús oramos. Amén.